Hola, hola, bienvenidos a Big Left, Centinela de los últimos tiempos. Hoy vamos a tratar de la manera más acotada posible, para no darles una lata de más de una hora y media. Esta es una introducción conceptual a las pruebas de la existencia de Dios, que son 5. No pueden ser menos de 5 y no pueden ser más de 5. Estamos hablando de 5 vías o 5 caminos de demostración de la existencia de Dios, que son los caminos filosóficos de Santo Tomás de Aquino. Ahora, hay una de ellas que se llama la intelección subsistente, y en esta prueba quinta, por llamarla, o no sé cuál es el número que le pone en orden en la suma teológica, lo vamos a ver, da lo mismo el orden. En esta prueba que se llama intelección subsistente, están ahí implicadas, incluidas miles, cientos de miles y quizás casi infinitas pruebas de la existencia de Dios, que emergen, que emanan, que son una conclusión casi evidente o evidente de la ciencia y de los descubrimientos de la ciencia, de la física, sobre todo de los últimos 80, 60, 50, 40 años. O sea, esto es algo nuevo. La física, sobre todo, habla de un universo. Bueno, no vamos a meternos en ese tema de la ciencia, porque vamos a meternos en la filosofía. Como les digo, todas las pruebas científicas de Dios estarían en una de estas pruebas, que es la intelección subsistente. Entonces tenemos 5 caminos. Me van a decir, ¿qué es lo que es la intelección subsistente? Bueno, por eso vamos a hacer este video es un video introductorio para entender las pruebas de la existencia de Dios. Y después vamos a hacer otro donde se exponen los caminos, los 5 caminos. Y después vamos a hacer otro donde están las pruebas de la ciencia moderna. Moderna, o sea, contemporánea. Estamos hablando de 80 años hasta la fecha actual. Y vamos a iniciar todo esto con una oración, la oración de Santo Tomás de Aquino. Concédenos, Dios misericordioso, que aquello que te place lo deseemos ardientemente, lo investiguemos con prudencia, lo conozcamos en verdad y lo cumplamos a la perfección, para alabanza y gloria de tu nombre. Amén. Yo les he dicho en otros videos que no se puede amar lo que no se conoce lo que se ama, y se ama lo que se conoce. Es un círculo virtuoso. Por lo tanto, si nosotros estamos indiferentes, fríos, con el pecho frío, el corazón apartado, alejado de Dios, es porque, ojo, necesitamos ver las pruebas de la existencia de Dios y después conocer los atributos de Dios. Y si nos metemos en este tema, vamos a incrementar el amor a Dios. Y lo que les puedo decir como testigo de esto, como experiencia de vida, que el amor, el cumplir el primer mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, es algo que da felicidad. Y nosotros buscamos la felicidad, que no es una felicidad, esa felicidad que busca el mundo, sino que es una felicidad que es la tranquilidad en un bien poseído, una paz, más que una euforia, es una paz, es la tranquilidad en un bien poseído, es la tranquilidad en un orden que uno genera a partir de este conocimiento estrictamente racional. Y comencemos. En este problema, como en todos los demás que trata Santo Tomás de Aquino, parte de la base de que el conocimiento humano comienza en los sentidos. Esta es una reflexión mía. Digo, es curioso que son 5 las vías, 5 los caminos de prueba de la existencia de Dios, que no pueden ser más ni menos, y los sentidos humanos son 5, los 5 sentidos humanos. Es una coincidencia notable. En esto no se separa de Aristóteles ni de los escolásticos.
Ojo, Aristóteles era hijo de un doctor, de un médico. Por lo tanto, como hijo de médico, Aristóteles eh, se, eh, se educó en la observación de los sentidos, en la observación. Un doctor tiene que ser un personaje muy observador. Y por el otro lado, él fue discípulo de Platón, que era discípulo de Aristóteles, y de Parménides, etcétera. Entonces había una tradición del logos, del concepto, de la idea, del mundo de las ideas. Entonces Aristóteles es una fusión de su padre, que era médico, con Platón, que era el que manejaba el mundo de las ideas. Entonces, de ahí surge esta filosofía del sentido común, que la tuvieron los escolásticos. Los escolásticos tienen una frase para el bronce, que es: no hay nada en la inteligencia que antes no haya estado primero en los sentidos. No hay nada en la inteligencia que antes no haya estado primero en los sentidos. Frase que es de la escolástica, que está inspirada en Aristóteles y que es la base de lo que es una filosofía del sentido común. La filosofía de Aristóteles, la filosofía de Santo Tomás de Aquino, la filosofía de los escolásticos, es: ¿tú puedes abrir una puerta que está abierta? No, está abierta la puerta. No puedes abrirla, está abierta. Recogemos los datos del sentido común, de la objetividad. No dudamos de que nosotros nos relacionamos con la realidad tal cual es. Y por consiguiente, él va a comenzar, Santo Tomás de Aquino, por los sentidos, siempre por los sentidos, para demostrar la existencia de Dios. Y la emprende contra dos errores contrapuestos. Primero, que dice que la existencia de Dios no se puede demostrar, que es absolutamente evidente. O sea, que Dios es algo evidente, que no hay que demostrarlo con raciocinios, porque lo evidente no se puede demostrar, es evidente. Entonces, demostrar es precisamente hacer evidente una verdad que no era evidente. Por lo tanto, no habría necesidad de hacer todo un proceso, ni hacer estos videos largos, un proceso racional de demostración de la existencia de Dios. No puede hacerse evidente lo que todavía no lo es. Y el otro error, el segundo, es contrapuesto a este, dice que no se puede demostrar la existencia de Dios. Entonces hay dos extremos. Uno que dice la existencia de Dios surge como una evidencia irrefutable y totalmente, que no hay que ejercitar el raciocinio porque es algo que es evidente. Es un extremo que es falso. Y el otro extremo falso es que dice no se puede demostrar la existencia de Dios, porque no hay posibilidad de llegar a ningún conocimiento de Dios por vía natural. Esto es solo objeto de fe. Estos son los que se llaman los fideístas. Y naturalmente aquí coinciden, por un lado, los agnósticos, que dicen que no se puede conocer la existencia de Dios, y por otro lado, los fideístas. Es decir, los dos concuerdan, los dos extremos. Los que creen que es solo un producto de la fe. Hubo muchos protestantes y hay fideístas fue una herejía antigua que reinó en la Edad Media, y también en los tradicionalistas del siglo XIX, como el famoso Juan Donoso Cortés, que era fideísta. El fideísmo, entonces, no se puede conocer a Dios por la razón, solamente la fe. La fe es lo que te da el conocimiento de Dios. Y los agnósticos dicen, no podemos conocer a Dios, es imposible. Entonces, vamos a resolver esto primero, el primer problema. Entonces, contra uno y contra otro error, Santo Tomás va a emprender la demostración. Y es necesario aclarar que la posibilidad de demostrar la existencia de Dios
por la sola razón natural, sin error, con absoluta certeza, no solamente es una verdad de razón, sino que además es dogma de fe, proclamado por el Concilio Vaticano I. Es increíble. Yo cuando empecé a leer los dogmas de la Iglesia Católica, que tengo un video en mi canal, que aparece ahí la verdad evidente, la verdad, no me acuerdo cómo titulé el video ese, pero voy leyendo los dogmas de la Iglesia Católica. Hay un dogma que dice, Dios puede ser, eh, eh, la existencia de Dios puede ser demostrada por la razón. Si alguien dijere que no se puede demostrar la existencia de Dios con la sola fuerza de la razón natural y con certeza absoluta, sea anatema. Es decir, es el único dogma de la Iglesia Católica que exige que nosotros nos apeguemos a la razón natural que nos va a dar una certeza absoluta de que Dios existe. Eso es en el Concilio Vaticano I. Es un dogma de fe, pero es un dogma de fe muy extraño, pero muy notable. O sea, tú no puedes decir que Dios no puede ser probado. No puedes ser agnóstico y ateo, porque Dios puede ser probado por la razón. Ese es ese dogma del Concilio Vaticano I. Entonces dice, el que niegue esto, sea anatema, sea rechazado. Dice el concilio. Eso. Así, quien afirme esto, no solamente comete un error filosófico, sino que también es un hereje. Hay una objeción grave por parte de un extremo. En el primero, que Dios es evidente, ese extremo de que Dios no hay ni que probarlo, porque dicen ellos que una proposición analítica, una proposición cuyo sujeto y predicado se identifican, o más bien dicho, una proposición que tiene dos modos de ser analítica, o porque el predicado forma parte del sujeto, o porque el sujeto forma parte de la definición del predicado, es una proposición indemostrable. Y si nosotros analizamos esta proposición, Dios es, debe ser analítica, porque desde el momento en que Dios es el ser perfectísimo, es también absolutamente evidente que tiene que ser. A ver, esta es la famosa prueba de la existencia de Dios de San Anselmo, que dice, si yo imagino o yo concibo un ser perfectísimo, con todas las perfecciones, como uno dice, suprema inteligencia, suprema bondad, suprema justicia, suprema belleza, supremo bien, etcétera. Todo eso que Dios no puede ser explicado mediante partes, porque no es partes, es supremamente simple, sencillo, incluso con la doctrina de la Santísima Trinidad. Es tres y uno, pero si en la misma ciencia existe el comportamiento de la luz como partícula o como onda, y a veces puede comportarse como una onda o como partícula, o sea, en la misma ciencia, en la misma realidad material existen realidades que no podemos entender. Entonces, eh, si uno comprende un ser perfecto, la perfección incluye la existencia. Entonces hay un sujeto y un predicado. Y ese sujeto existe. Dios es, porque Dios es perfecto. Si es perfecto, incluye la existencia. Entonces, que, que existir debe existir porque un ser, por muy perfectamente que lo concibamos nosotros, si no está dotado de existencia, es siempre inferior a un ser que ya es existente. De manera que parecería que en el sujeto Dios está incluido el predicado es, porque al decir Dios estamos nosotros implicando el ser, el existir, la actualidad última, que es la actualidad de todas las actualidades
y de todas las perfecciones. Interesante, pero Santo Tomás refuta esta prueba de la existencia de Dios. La objeción parece evidente y fuerte, pero no es evidente para nosotros, dice Santo Tomás. Santo Tomás contesta de una manera muy enérgica y al mismo tiempo muy breve, porque dice él que esta proposición sería analítica, o sea, sería rebelde a toda demostración, porque habría superado la etapa de ser objeto de demostración en sí, pero no para nosotros. Que una proposición sea evidente de esta manera para nosotros, se requiere que tanto el sujeto como el predicado sean conocidos por nosotros. Por ejemplo, o sea, no por ejemplo, el sujeto, el predicado existir, ser, existir, lo conocemos, puesto que nosotros estamos existiendo. Sabemos lo que es existir. En cambio, el sujeto Dios no lo conocemos. Mientras no conozcamos la naturaleza de Dios, por lo menos de una manera aproximativa, no podremos decir nunca antes de una demostración que Dios existe. A ver, el- la crítica está, si ustedes pueden entender, es que si una proposición es analítica, significa que las dos, tanto el sujeto como el predicado, lo comprendemos. Entonces, esta prueba de la existencia de Dios, que es, comillas, no es una prueba, está dentro de la mente. Ahí nos iríamos a Feuerbach, que decía que Dios existe Dios, pero existe dentro de la mente, existe dentro del intelecto, de la conciencia humana. Digo que yo imagino un ser perfecto y al ser perfecto requiere que exista. Entonces Dios es. Entonces el existir lo conocemos, pero Dios no lo conocemos. Solo tendríamos que comenzar a aprenderlo de una manera aproximativa. Es muy difícil definir a Dios o conocerlo. Nosotros lo conocemos mediante una aproximación negativa. No es esto, no es esto, o es esto en términos infinitos. Es muy difícil. Entonces, entonces no podemos aferrarnos a esta demostración. Y efectivamente, Santo Tomás nos dice que cuando hablamos de la proposición el todo es mayor que cada una de sus partes, es evidente para nosotros, porque conocemos el sujeto todo y sabemos que en la esencia del concepto todo está incluido que sea mayor que cada una de sus partes. Pero si no conociéramos lo que es el todo, no podríamos definir que es superior a las partes. Por lo tanto, en esta proposición, esta sí que es una proposición en que conocemos las dos, el sujeto y el predicado. El todo es el sujeto, es mayor que cada una de sus partes, predicado. Conocemos el todo y conocemos el sujeto, las dos. Entonces ahí resulta que es evidente. En ese ejemplo, es evidente para nosotros porque conocemos el sujeto todo y sabemos que en la esencia del concepto todo está incluido también que sea mayor que cada una de sus partes. Pero si no conociéramos lo que es el todo, no podríamos tener un conocimiento no podríamos tener esta evidencia. Y Santo Tomás da como prueba de esta no evidencia de la proposición Dios existe, el hecho de que hayan habido muchos conceptos acerca de Dios. Aquí está interesantísimo. O sea, Santo Tomás se va al tema de que en la filosofía y en las religiones, por ejemplo, los hindúes creen en un Dios que es totalmente distinto al Dios del católico. Y existen muchos filósofos como Spinoza, como, qué sé yo, Plotino, que tienen distintas concepciones de Dios. Entonces,
Hubo, por ejemplo, escuelas en la antigüedad que llamaban Dios al conjunto de todos los seres, anticipándose a Spinoza o a Brahma, al Dios de los hindúes. Y por consiguiente, si no están de acuerdo acerca del concepto de Dios, entonces no puede ser evidente esta proposición por sí misma. En sí lo es, en sí lo es como una proposición en abstracto, en sí lo es. Un ser perfecto supone la existencia, pero no para nosotros. O sea, es algo que está en un abstracto, en un mundo racional, pero no para nosotros. Hay otra circunstancia que es digna de considerar, que es el hecho de que cuando hablamos de Dios, muchas veces se resume la demostración de su existencia aludiendo sencillamente al reloj y al relojero. Recuerden que eso lo decía el maldito Voltaire, que era deísta, con D, no, teísta, no con T, deísta. Creían en un Dios, que es un Dios que hizo el mundo y se olvidó del mundo, lo dejó funcionar con sus leyes, que es el Dios que tienen, es el gran arquitecto de los masones. Entonces él decía, no puede haber un reloj sin un relojero. O sea, es un Dios que no crea de la nada, sino que toma una sustancia que existe, la materia ya creada, y la administra o la deja, le imprime unas leyes y la deja funcionar. Es el Dios que tenía Aristóteles, que es diferente, muy distinto al Dios que tiene Santo Tomás de Aquino. No puede haber el mundo sin un alguien que lo haya hecho. Este argumento parecería a primera vista ser imbatible. Y sin embargo, no lo es. Porque lo que nosotros buscamos cuando queremos demostrar la existencia de Dios no es un simple productor que recoge elementos que ya están, como era el Dios de Aristóteles, el Dios de Voltaire, el Dios de los masones. Que Aristóteles creía en la eternidad de la materia. Entonces, un simple productor que recoge elementos que ya están, sino como un creador. O sea, la fe cristiana, que viene de la fe judía, que cree en un creador que hizo de ex nihilo, es decir, de la nada, creó, lo sacó de sí, pero de la nada, no existía nada, no había un pre-universo. Entonces, el hecho mismo de que se recurra a este ejemplo del reloj y el relojero, aparentemente muy eficaz, muy convincente, es en realidad muy burdo. Porque Santo Tomás, al tener la fe del católico, que es la fe del judío, de la creación ex nihilo, de la nada, requiere él un ejercicio filosófico más exigente para poder explicar a este Dios. Es precisamente que se está demostrando que no se tiene conciencia de lo que se busca, cuando se busca la existencia de Dios. Es precisamente que está demostrando que no se tiene conciencia de lo que se busca, cuando se busca la existencia de Dios. Queremos encontrar un Dios creador, no un simple productor o administrador, un ser perfectísimo, infinitamente perfecto, que debe incluir la existencia, pero que al mismo tiempo, en su existencia, conforma su esencia, que es la de creador. Es decir, en su existencia hay una esencia que incluye el hecho de ser creador, que debe producir las cosas de la nada, ex nihilo, producción de una cosa de la nada suya y de un sujeto, de la nada. ¿Qué quiere decir esto? Que produce de la nada de su forma sustancial y de su sujeto, o sea, de la materia. En nosotros sabemos que esta forma sustancial es el alma espiritual. Es decir, produce la materia y produce el alma, dos sustancias. Produce la materia en el Big Bang, hace 13.700 millones de años, produce la materia con sus
leyes y después, o simultáneamente, o antes o después, da lo mismo, produce el alma espiritual. Y sabemos que nuestra materia prima es el organismo corporal. Y esto mismo acaece en todos los sectores de la creación. Es decir, necesitamos explicar un Dios creador. Por consiguiente, se trata de buscar un creador, un productor de la nada. Y Santo Tomás, como decía hace un momento, va a proceder de acuerdo con sus principios generales, partiendo de los sentidos. Pero es por eso todas las pruebas tomistas acerca de la existencia de Dios parten de la experiencia. Y de la experiencia se va a dar el salto para la demostración de este ser infinito al cual llamamos Dios. Y él, Santo Tomás, se enfrenta con los seres y Dios se enfrenta con los seres materiales que pueden ser considerados bajo dos aspectos distintos. Uno, el aspecto de su potencialidad y el otro, el de su actualidad. A ver, Santo Tomás recoge los conceptos o instrumentos o herramientas filosóficas, metafísicas que tiene Aristóteles, donde él habla del acto y la potencia. Entonces, lo primero es que Santo Tomás va a tomar estas herramientas del concepto de el ser en acto y el ser en potencia, o en potencialidad o en actualidad, para demostrar la existencia de Dios. Sabemos que uno de los principios fundamentales de la filosofía aristotélica, asumida por Santo Tomás y perfeccionada por él, reconoce la existencia de un ente en potencia y de uno en acto. En todos los entes todos los seres que existen en este universo que nosotros vemos, son seres que existen en acto y en potencia. Un niño está en acto como en acto de niño, pero es en potencia de ser un ser adulto, y un adulto está en potencia de ser un anciano, por ejemplo. El ser en potencia no es la nada misma. El ser en potencia no es la nada. La nada no es solamente un ser que no existe actualmente, pero tampoco puede existir. Es decir, la nada no contempla el ser en potencia. Hay un niño que puede ser adulto o que puede ser joven. Tiene una potencia de llegar a ser un adulto. Por lo tanto, no es la nada. La potencia no es nada. La potencia es una forma de ser. Uno puede ser en el acto. Yo en el acto soy el que soy, y en potencia puedo ser un anciano en potencia o un muerto en potencia. Lo que no puede ser, no solo lo que no es decir, la nada es mucho más profunda. La nada no existe, porque la nada significa lo que no es en actualidad ni en potencia. La imposibilidad de ser está proyectada lógicamente por una proposición en que el sujeto y el predicado se excluyen. ¿Cuál es la nada? ¿Cómo se definiría la nada? La nada es la imposibilidad de ser, y está proyectado lógicamente en una proposición en que el sujeto y el predicado se excluyen. Eso es lo que define la nada. Una montaña de oro, por ejemplo, no es un absurdo, no es una nada, no es la nada, es una simple posibilidad. Carece de actualidad, no conocemos ninguna montaña de oro. Carece de actualidad, carece de entidad actual, pero no carece de existencia potencial, porque entre la nota constitutiva de montaña de oro no hay ninguna contraposición entre montaña y oro o montaña de oro. En esta nota constitutiva, en esta proposición,
no existe nada que sea una contradicción. Y por eso, entonces, hay que distinguir este ser en potencia al que se refería Aristóteles. El ser en potencia no es un término medio entre la nada y el ser. El ser en potencia al que se refería Aristóteles no es un término medio entre la nada y el ser. Entre la nada y el ser no puede haber ningún término medio. Si no, toda la lógica se derrumbaría, porque precisamente la imposibilidad de que sean simultáneamente verdaderas las proposiciones contradictorias o las proposiciones contrarias en materia necesaria radica aquí. Entre el ser y la nada no puede haber término medio. Repito, el ser en potencia al que se refería Aristóteles no es un término medio entre la nada y el ser. Entre la nada y el ser no puede haber ningún término medio, sino toda la lógica, sino toda la lógica se derrumbaría, porque precisamente la imposibilidad de que sean simultáneamente verdaderas las proposiciones contradictorias o las proposiciones contrarias en materia necesaria radica aquí. Entre el ser y la nada no puede haber término medio. ¿Qué cosa viene a ser el ser en potencia entonces? Esta es la pregunta. ¿Qué cosa viene a ser el ser en potencia entonces? Porque una montaña de oro puede ser, es potencialmente posible. Quizás nunca lo será, pero ese niño que muere y no llega a ser adulto, nunca fue adulto, pero mientras nosotros lo podemos concebir como una potencia, existe. Al haber potencia, existe ser, un ser en potencia. Muy notable eso. Habría dos planos de ser, dice. Dos planos de ser. El plano potencial y el plano actual. El plano potencial es el de la posibilidad. Hay seres que son en potencia y otros que ni siquiera son en potencia, porque se contradicen. Y en el orden actual hay seres existentes y otros seres que no existen actualmente. Pero en ninguno de los dos órdenes hay término medio. Lo que pasa que un ente en potencia actual, cada uno de nosotros, por ejemplo, cada uno de nosotros, hace 3 siglos estábamos en potencia de existir. Prueba de ello es que estamos existiendo ahora. Hace 3 siglos, en el 1800, existíamos en potencia. Esos tatarabuelos se iban a mezclar con otros tatarabuelos y después los bisabuelos y después los abuelos y después nuestros padres y llegamos a ser nosotros. Por lo tanto, hace 3 siglos nosotros estábamos en potencia de existir. Prueba de ello es que existimos ahora. Estábamos en potencia. Sin embargo, desde el punto de vista de la actualidad, éramos nada. Si nosotros viajamos al siglo XVIII, nosotros, nuestros nombres, nuestras historias, en ese momento éramos nada. Estábamos en potencia. Pero no lo éramos desde el punto de vista de nuestra causalidad eficiente. No lo éramos porque había una causalidad eficiente. Ese es otro concepto aristotélico. La causalidad eficiente es lo que nosotros entendemos en el lenguaje común como causalidad. Lo que les digo, nuestros tatarabuelos en el siglo XVIII se casaron, tuvieron hijos y después otros y otros y otros. Los bisabuelos, los abuelos, nosotros, llegamos a nosotros. Había una causalidad eficiente. O sea, no éramos nada, pero desde el punto de vista de la causalidad eficiente, sí lo éramos. En el orden potencial hay exactamente la misma subdivisión. Lo que puede, o más bien dicho, lo que existe en potencia y lo que no existe en potencia. Es decir, en el hecho actual,
en el plano de la actualidad existen dos realidades, en potencia y en acto. Y en la potencia existen dos realidades. Lo que existe en potencia y lo que no existe en potencia. ¿Y qué es lo que no existe en potencia? Esto es la nada. Esa es la definición de la nada. Y lo que existe en potencia, o sea, lo que puede existir en acto, es la posibilidad. Entonces, desde el punto de vista de las pruebas tomistas, al ser lo podemos considerar en cuanto está en potencia o en cuanto está en acto. El ser en potencia tiene como característica, ¿qué es lo que tiene el ser en potencia? Tiene una característica, es un ser móvil. Puede moverse, puede alterarse, puede cambiar. Las reacciones químicas, ¿qué son las reacciones químicas? Son alteraciones de la naturaleza íntima de la materia. Y mi gato está en potencia de ir a copular con su gata arriba donde el vecino. Está en potencia. Y cuando lo haga estará en acto. Entonces, este cambio al que están sometidos todos los seres materiales y visibles, este movimiento que tienen todos los seres, pueden ser considerados desde tres puntos de vista distintos. O sea, nuestra vista, nuestra visión nos dice todo se mueve. Nosotros, todos los seres que vemos se mueven. El planeta se mueve a 300.000 kilómetros por hora. 300.000 kilómetros por hora se mueve nuestro planeta, girando en torno al Sol, y se mueve en su eje y tiene el movimiento de rotación, de traslación, y a su vez el Sol se mueve con todos sus planetas y todos sus escombros. Es una distancia inmensa el sistema solar. Ese sistema solar se está moviendo dentro de la galaxia, y la galaxia a su vez se está moviendo, y otras galaxias, todo se está moviendo. Y dentro de nuestra realidad más íntima, todo se mueve, incluso dentro de nuestro organismo, los átomos, las moléculas, las células, todo se mueve. Y este movimiento, que es la evidencia número uno de nuestra existencia, puede ser considerado de tres formas distintas. Uno, en cuanto son sujetos de este movimiento, o en cuanto el movimiento es inherente a un móvil. Cada uno de nosotros, por ejemplo, está sujeto a una pluralidad prácticamente inagotable de movimientos. Somos entes móviles, somos sujetos, somos la causa material en cuanto móviles de los movimientos que experimentamos. Y este es el primer aspecto bajo el cual se puede considerar la movilidad de un ente. Tengo que repetir. Primer aspecto, en cuanto somos sujetos de este movimiento, o en cuanto el movimiento es inherente a un móvil. Cada uno de nosotros, por ejemplo, está sujeto a una pluralidad prácticamente inagotable de movimientos. Somos entes móviles, sujetos, somos la causa material, somos la causa, nosotros somos causa de nuestro mismo movimiento, en cuanto móviles de los movimientos que experimentamos. Y este es el primer aspecto bajo el cual se puede considerar la movilidad de un ente, como sujetos del movimiento. En segundo lugar, en cuanto proviene de un movente anterior. Esta es otra manera de ver el movimiento. En cuanto proviene de un movente anterior. Y este movente anterior respecto de las mutaciones que pueda sufrir se llama la causa del movimiento o causa eficiente. El otro, o sea, uno como sujeto de movimiento, yo genero movimiento, pero uno es movimiento, eso en todos los seres. Pero está lo otro, que es la causa de ese movimiento exterior, como el movente, el que mueve al sujeto móvil. Y este movimiento también se puede considerar en cuanto se endereza o se encamina a un término.
a una finalidad. Eso es el segundo aspecto. El tercero es esto, que es el fin o la finalidad del movimiento. Cada movimiento obedece a una razón para moverse. Las moléculas se agrupan en una macromolécula orgánica y esa macromolécula está dentro de una célula y la célula tiene un comportamiento dentro del organismo y todo obedece a una finalidad racional de funcionamiento de un organismo tan complejo como el organismo animal. Uno es tan complejo, nuestro organismo es tan complejo como el organismo de mi gato. Tremendo, una complejidad increíble. Pero todo obedece a una finalidad. Entonces, el movimiento se puede considerar como el sujeto de movimiento, la causa del movimiento y la finalidad del movimiento. Estas son las tres consideraciones que se pueden hacer acerca del movimiento. O sea, respecto de su causa material, el móvil que lo está sustentando, la causa material somos nosotros, la causa material. El móvil que lo está sustentando, el movente, y respecto de la causa eficiente, que es otro ser que lo está produciendo, y respecto de la causa final, o sea, la finalidad por el cual se produce el movimiento. O sea, el sujeto del movimiento, la causa eficiente, la causa del movimiento y la finalidad del movimiento, que es el término o finalidad hacia donde se dirige todo movimiento. Entonces son tres maneras de ver el movimiento. Ahora, respecto de la causa formal, no se puede considerar porque el movimiento mismo es una forma o una causa formal que está en trance de realizarse. Esto que está hablando, hay la teoría de las causas. Hay cuatro causas. La causa formal, que es la estructura misma de un ser, la causa material, que es de qué está compuesto un ser, la causa eficiente es la causa que lo generó y la final es la finalidad que generó este ser. Por lo tanto, existe la teoría de las causas, que están las causas intrínsecas y las causas extrínsecas. Las intrínsecas son la causa material y formal, las extrínsecas son la causa eficiente y la causa final. Esa es la teoría de las causas. Por lo tanto, la causa formal no puede atribuirse al movimiento. ¿Por qué? Porque la causa formal no se puede considerar en el movimiento porque el movimiento mismo es una forma. Existe en un segundo, o sea, en una microenésima de segundo estoy moviéndome y estoy realizando un movimiento y la forma es el mismo movimiento. En abstracto yo tengo una causa formal, soy un animal racional con un cerebro, con un corazón, con un alma inmortal, con un duodeno, con un hígado, con unos músculos, un esqueleto, un sistema nervioso, digestivo y todo eso es lo que soy. Esa es la organización de eso es la causa intrínseca, formal. La causa material es de lo que estoy compuesto, de átomos y de sustancia espiritual. Eso es la causa material y formal. Y son las causas intrínsecas. Y las extrínsecas son la causa eficiente y la final. Entonces, con respecto a la causa formal, no se puede considerar porque el movimiento mismo es una forma. Es una causa formal que está en trance de realizarse permanentemente. El fluir permanente. Esta es una manera como se puede armonizar esta dicotomía entre Heráclito que decía nadie se puede bañar en el mismo río porque el río fluye y todo es como un fuego, es un movimiento, un devenir, no existe el ser. Y Parménides decía existe el ser pero es inmóvil. Claro, existe y ahí se resuelve esto, comienza a resolverlo Sócrates, Platón y finalmente Aristóteles lo resuelve de forma acabada y mucho más Santo Tomás de Aquino. Cuando consideramos al movimiento como sustentado por un móvil, tenemos la primera prueba. Cuando consideramos al movimiento como sustentado por un móvil, tenemos la primera prueba. Dice Santo Tomás, comillas, vemos seres que se mueven, cierre de comillas. ¡Oh, qué genial! Dice el santo eso, vemos. Esto es lo principal.
Cuando consideramos el movimiento como proveniente de un motor, y aquí el vemos se va generando en el movimiento, la primera prueba, que es que el movimiento viene de un motor, de diversos motores, pero hay un motor que es el primer motor inmóvil, es la primera prueba de la existencia de Dios. Vemos que las causas están subordinadas unas a otros. Hay causas segundas y por el carácter subordinado de las causas eficientes. Hay una causa que genera otra causa, o sea, hay una causa que genera otra causa, otra causa, otra causa, pero habría una causa primera, que es la segunda prueba de la existencia de Dios. Y eso viene también de ver. Vemos que hay movimientos que se ordenan a un fin. Y aquí tenemos el fundamento de la quinta prueba. O sea, la primera, la segunda y la quinta están sustentadas en el ver lo que es la realidad. O sea, el ser en cuanto potencial o sujeto a movimiento da margen para tres consideraciones que constituyen otros tantos fundamentos para tres pruebas. O sea, la primera prueba, el motor inmóvil; la segunda prueba, la causa eficiente, o primera causa, eh, lo vamos a ver en detalle, pero hay tres, de las cinco pruebas, hay tres pruebas, la primera, la segunda y la quinta, que obedecen a la consideración de ver el movimiento, surgen del movimiento. Pero al ser, pero al ser a los entes existentes, no podemos considerarnos solo como sujetos al movimiento o alteraciones, sino los podemos considerar como si están consolidados en su ser. Espera, momento, voy a leer. Pero al ser o los entes existentes, los podemos considerar no solo como sujetos a movimiento o alteraciones, sino los podemos considerar si están consolidados en su ser. Nosotros, por ejemplo, estamos sujetos a cambios, porque podemos adquirir nuevas cualidades o perfecciones. Eso es evidente. Pero respecto de la perfección que ya tenemos, no podemos movernos. Es decir, yo existo, yo puedo perfeccionarme. Mañana voy a usar barba, voy a perfeccionar mi ser. Pienso yo que es una idea que tengo, voy a usar una barba. Pero yo ya estoy ya. Siendo como soy, el hecho de existir y de formar parte de la especie humana con un organismo imperfecto o no perfecto, da lo mismo, es un organismo definido que tiene una formalidad, una estructura, una forma, perfecta o imperfecta, pero que obedece a un ser consolidado, a una esencia consolidada. Pero respecto de la perfección que ya tenemos, no podemos movernos. O sea, yo me puedo mover para agregarme una barba o para aprender álgebra avanzada, pero eso no quita mi perfección de ser, de existir como un ser humano. Nosotros estamos inscritos en la especie humana, o sea, desde el punto de vista humano no podemos movernos, no podemos huir de nuestra esencia, no podemos dejar de ser humanos, ya somos entes humanos. Aquí, en este tema, no hay potencialidad que valga. Eso es así. Estamos consolidados en nuestro ser. No podemos movernos hacia la condición humana. Somos condición humana, porque ya la poseemos desde el momento mismo en que hemos iniciado nuestra existencia. El ser consolidado en su entidad también puede ser sujeto de dos consideraciones distintas. Aquí, nosotros como seres consolidados, ya entendimos el concepto. Los entes materiales visibles pueden ser considerados desde dos puntos de vista distintos. Primero, somos limitados en duración. No existimos siempre. No duramos siempre. Incluso nosotros, que somos seres espirituales, tenemos un alma espiritual,
y que por ser espirituales tenemos un alma inmortal, por consiguiente no vamos a terminar con nuestra muerte, sino que seguiremos viviendo después de nuestra muerte. Jamás nuestra existencia, pero hemos tenido un comienzo. O sea, nuestra existencia no va a terminar jamás, pero sí tuvimos un comienzo. No hemos existido siempre. Comenzamos a existir en un momento. Hay una limitación en nuestro existir. Al principio somos limitados porque no, aunque no seamos a término. Espérense. Entonces, el ser consolidado, nuestra naturaleza y el de todos los que vemos, tiene un punto clave, que es que existe una duración, un término. Somos limitados en el tiempo y en el espacio. Somos limitados en el espacio. No somos infinitos espacialmente. Y somos limitados en el tiempo. Somos limitados en el tiempo. Siempre tenemos un fin, un término. Con los otros seres, con los seres como el gato, el perro, la planta, los otros seres, sucede algo más intenso todavía. Son limitados en su principio y en su fin o término, porque no tienen alma eterna. Entonces, esta limitación en duración de los seres que tienen estructura de materia y forma es diferente entre los que van a perecer y los que, como nosotros, una forma sustancial que por ser espirituales vamos a durar una eternidad. Existe una diferencia entre un ser, un árbol, que nace, se desarrolla el árbol y muere finalmente. Tiene un periodo de vida de 100 años o 200 años. Muere el árbol. Nosotros tenemos un periodo de 70, 80, 100 años, pero morimos. Pero tenemos, al tener alma racional, duramos eternamente, pero igual estamos sujetos al cambio, a la muerte. Esta limitación da margen para una tercera prueba de Santo Tomás de Aquino. Hemos visto que la primera, la segunda y la quinta estaban fundadas en el movimiento. En cuanto a la limitación de nuestra entidad consolidada, somos seres humanos, todos vamos a morir. Punto. Entonces, la prueba por la contingencia es la tercera prueba de la existencia de Dios. Porque del momento en que nosotros somos limitados en cuanto a nuestra duración y en cuanto a o sea, somos espacialmente finitos y temporalmente finitos, somos contingentes. Y fíjense bien, que la contingencia no es un dato primario. El dato primario es la mutabilidad. Y estas dos condiciones, la mutabilidad y la limitación en duración, van conjugadas. Ningún ser que sea mutable deja de ser limitado en duración. Si nosotros estamos siempre en cambio, en mutabilidad, es porque nosotros somos limitados espacialmente y temporalmente. Entonces, estas dos condiciones, la mutabilidad y la limitación, la finitud, van conjugadas. Ningún ser que sea mutable deja de ser limitado en duración. Y eso lo vemos en todo. Ha habido seres en este planeta que los mamuts dejaron de existir. Vivían hace 13.000 años. O sea, tomándolo por la parte positiva, todo ser sujeto a movimiento es un ser limitado en su duración, que no ha existido ni va a existir siempre. Frase para el bronce. Todo ser sujeto a movimiento es un ser limitado en su duración, que no ha existido ni va a existir siempre. Y la otra limitación que tenemos es la limitación en perfección. Nosotros no somos ilimitados en perfección. Por muchos pujos, por mucho esfuerzo que nos propongamos para ser perfectos, no podemos ser perfectos. No hay caso. Ahí está la realidad del, del, de,
del dogma católico de que nosotros tenemos una naturaleza caída. Estábamos en el paraíso, perdimos el paraíso, llegamos a este plano de realidad intensa, a este valle de lágrimas, este valle oscuro de lágrimas, que tiene cosas magníficas, celestiales, como los paisajes, la naturaleza, pero tiene cosas infernales, si quieres dominar esa naturaleza que te puede ser agresiva. Existen las fieras que te pueden comer. Entonces existe una dualidad. No estamos ni en el cielo ni en el infierno. Y por mucho esfuerzo que hagamos no podemos, no hay caso. Es decir, somos imperfectos. Somos limitados en perfección. Somos finitamente perfectos. Y también en el caso de estas perfecciones finitas, el Santo Tomás de Aquino, se va a basar para elaborar la prueba, a mi juicio, la más hermosa de todas. Todas son hermosas, pero a mi juicio esta es la más hermosa de todas. Todas son igualmente probatorias, pero la más hermosa es la prueba por los niveles de perfección de los seres, que sería la cuarta prueba. Aquí hemos ido viendo cómo se van perfilando las pruebas de la existencia de Dios. Ojo que en este video no vamos a llegar a enunciarlas, en el próximo. Hay dos maneras de considerar a los seres existentes. Uno, es como están en potencia respecto de perfecciones a adquirir. Y dos, como están limitados respecto a su naturaleza sustantiva. No hay otra consideración, son dos. Uno, con respecto a los seres existentes hay una consideración. Los que están en, todos estamos en potencia respecto de perfecciones a adquirir, todos. Y todos estamos limitados respecto a la naturaleza sustantiva que poseemos. No hay otra consideración. Y en cuanto estamos sujetos a mutaciones subjetivas o perfecciones o alteraciones adjetivas o objetivas, como quieran ponerle a estas alteraciones, tenemos tres pruebas. La prueba por el movimiento, la prueba por el carácter secundario de las causas eficientes, la segunda prueba del carácter secundario. Hay causas eficientes que son secundarias hasta llegar a la primera causa, la causa eficiente número 1, así como el motor inmóvil. La prueba por el movimiento requiere un primer motor inmóvil. Las causas eficientes requieren una primera causa eficiente. Y luego la prueba por la finalidad, que es la quinta. Luego la limitación, sea en duración, sea en perfecciones, con la que se elabora la tercera y la cuarta prueba. La tercera y la cuarta prueba de las 5 son que se elaboran mediante la observación de que somos limitados en duración y en perfecciones. Ahí están las 5 pruebas. Como ustedes ven, se parte de la experiencia y nada más que de la experiencia. Y de la experiencia nos vamos a ir elevándonos mediante el raciocinio para demostrar la existencia de Dios. Estas pruebas, ¿cómo están estructuradas? Son pruebas que tienen 4 etapas, 4 momentos. O sea, hemos visto cómo se van larvando estas pruebas. Pero después vamos a ver que hay 4 etapas en cada una de estas 5 pruebas. Hay 4 etapas, 4 momentos del hecho probatorio. Primero, lo primero de todo, el hecho de la experiencia. Vemos que los seres se mueven, vemos las causas subordinadas, vemos que hay seres que no duran siempre, vemos que hay seres que son finitos en su perfección, vemos que los movimientos se ordenan a un fin, a una finalidad. Todo es vemos, experiencia. Todos son vemos, son experimentamos, son datos sensoriales. Nuestro conocimiento comienza siempre por los sentidos. Se va a observar implacablemente esta norma. Esta norma se mantiene. Entonces, la primera etapa de las 5 pruebas están en 4 etapas. Las 5 pruebas
Cada una de estas pruebas contiene 4 etapas. La primera, el hecho de la experiencia. Vemos. Pero claro, desde el momento en que son hechos concretos, materiales, en cierto sentido, o circunstancias materiales, porque los seres que están sujetos al movimiento o a la limitación y los accidentes no pueden existir en sí, sino en el ente que los sustenta. Eh, Mi rostro de tipo caucásico es un rostro que es un accidente de colores de mi ser que lo sustenta. Los accidentes se sustentan en el ser en sí. Tendremos entonces que los hechos en que se fundan las pruebas de la existencia de Dios no son fecundos. Tendremos que fecundarlos. En la unión, aquí viene el trabajo de la filosofía. Los hechos en sí mismos, o sea, vemos que se mueven ya, pero eso no es fecundo en sí mismo. Necesitamos fecundar esa observación, esa experimentación, ese vemos, 5 vemos. Vemos que se mueven, vemos que tienen causas, vemos que hay una causalidad, vemos que hay una limitación temporal, vemos que hay una limitación en la perfección, vemos que hay una finalidad, una ordenación hacia una finalidad. Todos estos en sí mismos no son fecundos. Tendremos que fecundarlos con la unión de un principio determinado, un principio filosófico, y a un principio universal, y este principio es el principio de la causalidad eficiente. ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que es la causalidad eficiente, como le había dicho? Lo que nosotros entendemos en nuestro lenguaje común como causalidad, que es la causalidad que ocupa la ciencia. Causa-efecto. O sea, todo está armado, está armado mediante la causalidad de causa-efecto, en la teoría de la causalidad. La causalidad que llama Santo Tomás la causalidad eficiente para diferenciarla de las otras causalidades. Opera en las causalidades eficientes, opera en las 5 pruebas. Las 5 pruebas tienen la observación y las 5 pruebas tienen la causalidad eficiente. Por eso yo siempre he protestado cuando han hablado de que la segunda prueba se apoya en la causalidad eficiente. Falso. Todas se apoyan en la causalidad eficiente. Todas se apoyan, las 5 pruebas se apoyan en la observación, en la experimentación y después en la causalidad eficiente. La teoría de la causa. Causa, un efecto, responde a una causa. Una cosa de sentido común, es una cosa de lógica básica. La segunda prueba, que le llaman de la causalidad eficiente, como que esa fuera la única que tuviera la segunda prueba de la existencia de Dios, que dice que es causalidad eficiente, se apoya en el carácter secundario, secundo en latín, causas segundas. A mí me ha repugnado esto de llamar causas primeras o segundas, porque este calificativo de causas primeras o causas segundas, si uno lo emplea ante personas que no están acostumbradas al lenguaje filosófico o a la especulación metafísica, van a ser rebajadas a un carácter puramente topográfico. Por eso prefiero llamar a estas causas, la causa primera, se le puede llamar, mejor dicho, causa autosuficiente. En vez de causa primera, causa segunda, causa tercera, y la causa primera es la causa infinita, no. La primera causa sería la causa autosuficiente. Es un nombre mejor. Es una causa intrínsecamente autosuficiente. Y las causas segundas, causas intrínsecamente insuficientes. Entonces, lo que llama Santo Tomás causa primera, que es un lenguaje que algunos no entienden, entonces lo van a tomar como una ordenación topográfica de una, otra. Y como esto no es algo espacial topográfico, sino que esto es algo metafísico, mejor llamarla a la causa primera, llamarla causa autosuficiente o intrínsecamente autosuficiente.
Y a las causas segundas, las que van después de la causa primera o de esta causa autosuficiente, se les puede llamar causas intrínsecamente insuficientes. Esto es así. No hay efecto sin causa, ni causa sin... O sea, no hay efecto sin causa. Esto es una tautología. Todo lo que se mueve por otro. Si no me muevo, si me muevo, es una parte de mi yo que mueve a la otra. Claro, cuando tú dices, todo lo que se mueve por otro. Y cuando yo me muevo, bueno, hay una parte de mi ser que mueve al resto del ser, en ese sentido. Una causa en mi movimiento. Cuando yo digo, yo me muevo, pero hay algo dentro de mí que mueve a lo otro de mi ser. Se parte de un hecho de que de los sentidos, se parte del hecho de la experiencia, pero se conjuga, estas evidencias sensoriales se conjugan con el principio general de causalidad. Los hechos sensoriales, la observación, la experiencia, más las exigencias del principio de causalidad. Ahí está. Esto es la tercera etapa. O sea, hay una primera etapa que es la experiencia, una segunda etapa que es la causalidad y una tercera etapa que es la imposibilidad. O sea, a ver, una primera etapa, en las 5 pruebas de la existencia de Dios, las 5 tienen 4 etapas. Una primera etapa que es la experiencia, los sentidos. Una segunda etapa que es conjugar esta experiencia con la causalidad. Se hace una conjugación de estas dos realidades, una realidad sensorial más una realidad de una exigencia de un principio de causalidad. No hay efecto sin causa, es una tautología matemática. Y la tercera etapa es clave, la imposibilidad de proceder al infinito o ad infinitum. La imposibilidad de proceder al infinito, la imposibilidad de una progresión infinita. En la primera causa hay un término de esta. En el primer motor inmóvil. En la segunda hay un término. En la segunda prueba de la existencia de Dios hay un término que es la causa primera o la causa autosuficiente, increada. En el tercer En la tercera prueba de la existencia de Dios es el ser necesario. En la cuarta es el ser perfectísimo. Y en la quinta es la intelección subsistente o el supremo ordenador. Entonces, ¿qué pasa? Que en todas las causas existe la posibilidad de irse al infinito. Causas infinitas, multitud de causalidades, multitud de motores, multitud de perfecciones cada vez más perfectas, de intelecciones cada vez, etc. Entonces hay de los contingentes a cada vez más necesarios hasta llegar al necesario. Entonces, ¿qué pasa? Esta proyección infinita se anula. ¿Por qué? De suyo, el ordenador, o sea, este Dios ordenador no implica creador. En cambio, la intelección subsistente de la quinta causa, en cuanto a intelección, es el acto de inteligir, porque a Dios no se le puede considerar como simple inteligencia infinita, porque no hay nada de potencial en él. Por eso es intelección infinita, es el acto de inteligir infinito. Esa es la quinta, la quinta prueba. La quinta prueba es la intelección subsistente o el supremo ordenador. A mí me gusta más intelección subsistente, porque ordenador de suyo no implica creador. En cambio, intelección subsistente, en cuanto la intelección es el acto de inteligir, porque a Dios no se le puede considerar como simple inteligencia infinita, porque no hay nada de potencial en él. Todo es actualidad, todo es acto, es un acto puro, un acto infinito. Por eso la intelección es infinita, el acto de inteligir infinito. Esa es la quinta causa.
Y ahí en esta quinta causa están todas las causas científicas de la física, de la biología, de la química, o sea, las causas de la matemática. O sea, hay matemáticos que requieren del absoluto. La física está en todo lo que es este universo antrópico. Para llegar a tener al ser humano, para llegar a producir este universo, producir un ser humano requiere muchísimos pasos donde el ajuste fino es impresionante. Hay muchos ajustes finos para llegar a nosotros. Por lo tanto, desde el Big Bang, hace 13.700 años que se produjo ese Big Bang hasta ahora, es como que nos hubiéramos sacado de la lotería muchas veces, cientos de miles de veces hemos sacado de la lotería, lo cual es absurdo. O sea, las probabilidades de sacarse la lotería, puede uno estar toda la vida apostando a la lotería y no se la saca nunca. Y en este caso sería que tener que estar sacándose la lotería todos los días de la vida. A ese nivel de improbable son los ajustes de la creación para llegar a un universo antrópico, donde nosotros significa un universo antrópico donde estamos como seres humanos presentes, esta conciencia. Nosotros llegamos a ser lo que somos gracias a una cantidad de ajustes de la materia, que lo vamos a ver en las pruebas científicas de las pruebas científicas de la existencia de Dios que estarían incluidas en este quinto, en la intelección infinita. Ahora, diríamos esto de la intelección subsistente es el término, es la finalidad de la quinta prueba. La intelección subsistente es la finalidad de la quinta prueba. O sea, todas las pruebas tienen una finalidad. El primer motor, la primera causa, el ser necesario, el ser perfectísimo y la intelección subsistente. 5. Ahora vamos a lo más importante. ¿Por qué no puede haber una progresión ad infinitum? Pregunto de nuevo. ¿Por qué no puede haber una progresión ad infinitum? ¿Por qué hay que dar con un término de esta proyección al infinito? Por varias razones. Primero, cuando se conjuga el hecho de la experiencia del movimiento, la orientación hacia una finalidad determinada, etc., siempre se habla de una sucesión esencial entre móviles y entre causas. Porque se puede hablar de una subordinación accidental de causas o movimientos o bien de una subordinación esencial. En este caso, se habla de una subordinación esencial. La subordinación accidental se puede desarrollar a lo largo del tiempo. La subordinación esencial tiene que realizarse en un momento determinado. Los tatarabuelos, los bisabuelos, mis abuelos, yo, mis padres, yo, eso es una subordinación accidental que se da en el tiempo. La evolución geológica de la Tierra es una evolución accidental en el tiempo, pero la subordinación esencial tiene que realizarse en un momento determinado, es decir, en estos 13.700 millones de años, en cada millonésima de segundo ha habido una subordinación esencial, no temporal, no accidental, esencial. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. El que juega billar o pool, que está moviendo el taco, está comunicando el movimiento de la bola de billar y está demostrando ahí que hay una subordinación esencial entre el movimiento de la mano, el movimiento del codo, del brazo y el movimiento del taco. Entonces el taco no se puede mover mientras la mano no le indique. No es que el taco se mueve por sí solo. Esto es subordinación esencial. En esta imagen, en este ejemplo, que es un ejemplo que podemos dar, más bien burdo, porque en la subordinación esencial metafísica es mucho más. Es simultáneo, es en la millonésima de segundo. Ahí está la subordinación esencial de que hay una causa que produce un efecto en ese presente absoluto.
El taco no se mueve si no lo mueve la mano y la bola de billar no se mueve si no lo mueve el taco. Está jugando con el taco tirando una bola de billar. Es en el momento mismo, en ese presente finísimo, infinitesimal, ahí está la subordinación esencial. O sea que cuando está actuando una causa, está actuando la causa que lo está moviendo. Cuando se está realizando un movimiento, está actuando ese motor que está produciendo ese movimiento esencial. Si la subordinación entre moventes y movidos es esencial, no se puede prolongar al infinito esta serie de moventes y movidos. Si la subordinación entre moventes y movidos es esencial, o sea, ahí va, ¿cómo le podría decir? Está concatenado uno a otro en estas causalidades, este móvil y este movente que mueve al móvil, todo esto no se puede llegar al infinito. ¿Por qué? Porque tendríamos una multitud infinita en acto. Y esto es algo imposible. Es imposible una multitud infinita en acto. Una multitud infinita en acto no puede existir. ¿Por qué razón? Porque quien dice infinito o infinidad o infinitud no tiene perfección. Porque la unidad coincide con la perfección. No hay unidad. Es un infinito sin unidad. Es una infinitud de causas. No hay unidad. Y la multiplicidad coincide con la imperfección. La unidad coincide con la perfección. Y la multiplicidad coincide con la imperfección. Y decir que una multitud puede ser infinita en acto, quiere decir que algo imperfecto, como una multitud de imperfectos en acto, puesto que es multitud, una imperfección, una multitud infinita de imperfecciones, no puede ser una perfección infinita. Una imperfección perfectísima es algo contradictorio. Es decir, una multitud puede ser infinita en acto, quiere decir que algo imperfecto, es decir, la finitud, que es imperfecto, una multitud, niega la unidad. Por lo tanto, se establece una imperfección infinita, sería una imperfección perfectísima. Y eso es algo que contradice absolutamente la lógica. Es un imposible. Si hay una multitud infinita en acto, es imposible. Si no puede haber multitud infinita en acto o de causas, esencialmente, no accidentalmente, esencialmente, y por consiguiente simultáneamente ordenados, no puede darse una serie infinita. Y esto es la negación de estos ateos que dicen, no, mira, el universo, existen multitud de universos, infinitos universos. No existe Dios, existen infinitos universos. Pero los infinitos universos son seres finitos, son seres contingentes, con duración, con imperfección, etcétera, con todo lo que hemos hablado. Por lo tanto, no pueden subsistir, no pueden explicarse. Una imperfección infinita no puede generar un ser. Es imposible. Entonces aquí tiene que haber un término de esta proyección al infinito. Y esta es la razón por la cual no se puede progresar al infinito ni remontarse infinitamente hacia atrás para evitar este primer motor o esta primera causalidad autosuficiente o la primera, etcétera. Todos esta necesidad de llegar a un ser necesario, perfectísimo, motor inmóvil, primera causalidad, intelección subsistente, etcétera,
En todos los casos se produce la progresión al infinito y el absurdo de la progresión al infinito y la necesidad de cortar esa progresión con un término. Ahora, por eso, por eso Santo Tomás, cuando habla de las causas intermedias, dice él que hay una causa primera autosubsistente y causas segundas. Y estas pueden ser muchas o una sola. Es decir, hay una diferencia específica. No solamente una diferencia topográfica o de ubicación, sino que hay una diferencia específica de ser, de entidad. Hay una diferencia muy grande entre un ser infinito y un ser finito. Es una diferencia específica. La causa primera o autosuficiente es la que mueve sin ser movida. La causa segunda es la que mueve siendo movida. Las causas segundas, una o varias. Y entonces, es evidente que si nosotros vemos que una causa segunda no explica, es decir, las causas segundas no son suficientes para explicar un efecto, no sacamos absolutamente nada con prolongar indefinidamente esta serie de causas segundas, porque incluso una serie infinita de insuficientes no puede dar un ser suficiente. Porque no es topográfica, sino esencial la ordenación. No es en una ordenación imaginaria topográfica, sino que es esencial. Una, una serie infinita de insuficientes no puede dar un suficiente. Por eso que una serie infinita de universos no va a explicar que este universo sea una casualidad. Si hay una serie infinita de universos, habría una casi infinitud de universos absurdos, sin vida, sin inteligencia, sin nada. Solamente se daría este universo dentro de... el cálculo es 1 partido por todos los átomos del universo, que son una cantidad gigante, la cantidad de átomos que hay en el universo. Entonces sería 1 partido, tendría que haber una cantidad de universos tan numerosa como todos los átomos que hay en este universo para que pudiera darse este universo como una resultante de una sucesión azarosa, aleatoria, y aún así no se puede explicar porque serían todos los universos finitos, cambiantes, con todas estas cualidades. Entonces, es esa la imposibilidad de recurrencia ad infinitum. Y esta es la tercera etapa de las pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás. Esta es la tercera etapa, la imposibilidad de una sucesión al infinito. ¿Cuál es la otra etapa? La primera etapa era la observación. La segunda etapa era conjugar la observación con la teoría de la causalidad, con la causa y el efecto. Tercera, la imposibilidad de ir hacia una experiencia, hacia una progresión infinita. La imposibilidad de la progresión infinita y la necesidad de un término. Entonces, resumiendo, en la primera prueba de la existencia de Dios está el primer motor inmóvil, al que llamamos Dios. En la segunda es la causalidad primera o autosuficiente, que llamamos Dios. En la tercera, el ser necesario contra los seres contingentes. Un ser necesario que existe por sí mismo, llamamos Dios. En la cuarta, el ser perfectísimo, porque nosotros somos imperfectos por esencia. El ser perfectísimo sería Dios. Y la quinta es la intelección subsistente, donde estarían todas las pruebas científicas. No pueden ser más de 5, ni menos de 5. Tienen que ser forzosamente 5 las pruebas de la existencia de Dios, porque no hay otra manera de considerar al ser sino como en potencia y en acto. Basándose en esto de la potencia y el acto, solamente podemos terminar en 5 pruebas, no más ni menos. Y al ser en potencia, sujeto a formas cualitativas, no se puede considerar sino en cuanto a la causa material de estas formas cualitativas llamadas movimientos.
a realizarse la causa eficiente y la causa final. Estamos ocupando mucho tiempo, así que vamos a tener que terminar. Y luego la limitación no puede ser más que o en duración o en perfección. Estas son las 5 pruebas tomistas. Ahora vamos a ver cómo se enuncian cada una de estas pruebas. Próximo video es la enunciación de las pruebas. Ok, estamos entonces. Bendiciones y viva Cristo Rey.